El ejercicio 2 de la unidad 6 de la autoevaluación nos pide, dice, un camión transporta 40 animales. Si Leonardo contó 132 patas, ¿cuántos guajolotes y cuántos chivos trae el camión? ¿Va? Entonces, aquí hay que encontrar información que no está escrita. Bueno, primero son 40 animales, ¿va? 40 es un número clave, el total de animales que hay en el camión. Ahora, otro número clave es el 132, ya que son el número de patas que suman todos los animales que hay. Los únicos animales que hay son guajolotes y chivos. Si nos fijamos, los guajolotes solo tienen dos patas, ¿va? Vamos a suponer que todas tienen dos patas. Y de chivos, pues los chivos tienen cuatro patas, ¿va? No vamos a suponer que están cojos o así, ¿no? Todos van a tener cuatro patas. Entonces, si tú agarras todas las patas que hay de los animales en el camión, te va a dar 132. Eso es clave. Porque el dos patas y el cuatro patas aquí, para los chivos, no está escrito en el problema. Pero si razonamos el problema, debemos de llegar a ello. Bien, vamos a hacer el paso a paso. Nada más es ir contestando cada uno de los incisos y nos va a ir dando el paso a paso para llegar a las ecuaciones. Entonces, primero dice, elija una letra para representar el número de guajolotes. Bien, aquí esto es opcional, pero yo voy a agarrar la G mayúscula, puede ser la minúscula, como quieran, para representar el número de guajolotes. Guajolotes. Fíjense que el enunciado te pide una letra, no un número, te pide una letra. Una letra para representar porque no sabemos qué número es, pero vamos a representarlo con una letra. ¿Vale? La letra puede ser cualquier número que aún no conocemos. El número de guajolotes, eso va a representar la letra G, número de guajolotes. Desde aquí estoy nombrando mi variable, la G, variable porque no la conozco, y le estoy poniendo su nombre. ¿Para qué me va a servir esa G? Bien, para que no nos perdamos. Esta letra que ustedes elijan la ponen aquí. Ahora con la B van a hacer algo similar, pero para representar el número de chivos. Chivos empieza con C, yo voy a agarrar una letra C mayúscula para representar el número de chivos que hay en el camión. Bien, entonces G es número de guajolotes y C número de chivos. Bien, estos dos tienen que ser números. No son el nombre del animal, no es guajolote, de G de guajolote. Es G del número de guajolotes. Estos son números, piensen en eso. Tienen que ser números, representan números. Si hacemos el inciso C, nos pide escribir la ecuación que represente la suma de guajolotes más chivos, y eso nos debe de dar 40. Bien, entonces con las letras que agarramos aquí, en el A y el B, yo agarré G y C para guajolotes y chivos. ¿Qué operación hay que hacer? Bueno, aquí ya nos dice cuál hay que hacer, ¿no? La suma. Si sumamos el número de guajolotes y el número de chivos, nos tiene que dar 40. Es el número de animales en el camión. Entonces lo ponemos. G más C es igual a 40. Vamos a poner aquí una nota. Total de animales. Eso representaría la operación G más C, el total de animales. Bien, entonces G más C igual a 40 sería la ecuación que va en esta línea. Bien, esa sería la primera ecuación. Vamos a hacer lo que sigue. Dice ahora, representa el número de patas de guajolotes. Fíjense que aquí ya nos pide el número. Bien, no nos pide una letra, no nos pide, como en el inciso A, una representación, nos pide el número. Ok, cuando nosotros escribimos G, ponemos una G porque no sabemos qué número es. ¿Vale? Hasta que resolvamos el sistema de ecuaciones vamos a encontrar el valor de G y el valor de C. Pero mientras sí podemos saber que estos son números. O sea, son letras pero que representan números. Bien.
Estos números, si yo les aplico operaciones determinadas, me van a dar información determinada. En este caso me está pidiendo el número de patas de guajolotes. Los guajolotes tienen 2 patas. Bien. Entonces, sabiendo el número de guajolotes, ¿cómo puedo encontrar el número de patas de guajolote que hay? Solo de guajolotes. Entonces, si yo sé que cada guajolote tiene 2 patas, pues fácil, agarro el número de guajolotes y lo multiplico por 2, que es el número de patas, y me va a dar el total de patas de los guajolotes únicamente. Entonces, el término que necesitamos es 2, el número de patas, por G, el número de guajolotes. ¿Sale? Entonces 2 por G nos va a dar el número de patas de guajolote. Si se dan cuenta, esto ya no es solo una letra, es una constante y la letra de la letra G. Bien, por eso aquí ya no nos pide una letra específica, nos pide el número. Al final, 2 por G nos va a dar un número. ¿Sale? Entonces, este 2G es lo que va aquí. 2 por G. Bien, vamos a encontrar el que sigue, el número de patas de chivos. Hay que hacer lo mismo, pero ahora con los chivos. ¿Cuántas patas tiene cada chivo? Pues tiene 4. Si yo tomo 4 por el número de chivos, voy a encontrar el número de las patas que suman los chivos. Es decir, 4C. 4 por C. 4C sería el número de patas de chivos. ¿Sale? Este 4C es el que iría aquí. Bueno, si ustedes usaron otra variable, pues aquí sería 2 veces la variable que usaron para los guajolotes. Y aquí sería 4 veces la variable que usaron para los chivos. Bien, yo lo estoy haciendo así porque yo sé G y C. Dice, escribe una ecuación que represente que la suma de patas de guajolotes más la suma de patas de chivos es igual a 132. Aquí nos está diciendo que este enunciado que acaba de decirnos lo escribamos en forma algebraica. Entonces vamos a respetar eso. Dice, la suma, la operación suma, vamos a usarla con la expresión que nos da las patas de guajolotes, la habíamos puesto acá, que era 2G en mi caso, más la suma de patas de chivos, que en mi caso era 4 por C. ¿Sale? 2G nos daba el número de patas de guajolote, 4C el número de patas de chivos, y al sumar todo eso, nos va a dar 132, que es el total de patas que contó Leonardo. ¿Va? Entonces vamos a hacer, la expresión sería la suma del número de patas de guajolote, es esto, aquí está la suma, con la de las patas de chivo nos tiene que dar el total de patas en el camión, que serían 132. Esto vamos a ponerle una nota, total de patas. 2G más 4C sería la expresión que nos dé el total de patas. Bien, entonces aquí tenemos otra ecuación. Y junto con esta ecuación nos dan el sistema de ecuaciones a resolver. Si nosotros encontramos la solución de este sistema de ecuaciones, encontraremos los valores de G y de C. De hecho, esa es la condición para encontrar la solución del sistema. Encontrar G y C, porque ambas son las incógnitas. Tenemos 2 incógnitas, G y C, y 2 ecuaciones. Por tanto, el sistema podría tener solución. Hay casos donde no. Bueno, ahorita vamos a hacer el caso donde sí. En el inciso G nos pide resolver el sistema de ecuaciones. Pues resolver el sistema de ecuaciones es justamente encontrar esas incógnitas. ¿Cómo lo hacemos? Pues juntamos primero el sistema de ecuaciones, G más C, igual a 40, que es la ecuación del total de animales. Y luego 2G más 4C igual a 132, que es el total de patas en el camión. Y se dan cuenta, esta es la información que nos dio al inicio. Nos da la información muy general, el total de animales y el total de 132 patas. Digo, de las 132 patas. Pero no nos dice cuántos números de cada animal hay. ¿Vale?
Esa información ya es más específica. Esa es la que debemos encontrar. Bien, teniendo este sistema, vamos a usar una de las ecuaciones, o bueno, la finalidad del sistema de ecuaciones es usar alguna de las ecuaciones para nutrir a la otra. Esta ecuación nos va a dar información de esta y esta a la vez nos va a dar información de esta. ¿Vale? Se complementan. Esa es la esencia de este tipo de problemas. Entonces, ¿qué método usaremos? Podemos usar el método de suma y resta o el método de sustitución. Si llegaron a ver el primer problema, yo usé el método de sustitución porque aquí les dije que era más fácil usarlo cuando no teníamos ninguna constante en alguna de las ecuaciones. Por ejemplo acá, antes de la g no hay nada. Es como un 1 pero que no se ve. Y antes de la c pues tampoco hay nada. Entonces aquí podríamos hacer un método, un despeje fácil y encontrar el valor de g o de c. ¿Vale? Luego de encontrar ese valor lo metemos en la segunda ecuación y esta segunda ecuación nos va a dar un resultado válido, un número. Bien. Vamos a usar el método de suma y resta porque el otro método ya lo usamos en el ejercicio anterior. Ahora, acá hay un truco. Para usar el método de suma y resta, necesitamos que, por ejemplo, la constante de g, por ejemplo, aquí su constante sería 1, su literal, 1. Esta literal debe ser igual a la que está en la ecuación de abajo, en la g. Pero si nos damos cuenta, aquí hay un 2. ¿Sale? Entonces esta g y esta g no tienen la misma literal. Acá es 1 y aquí es 2. En el caso de la c tampoco. Acá la literal de la c es 1 y la literal de la ecuación de abajo, en la c, es 4. Entonces, el método de suma y resta aquí no nos convendría si lo hacemos directamente. Pero ¿qué podemos hacer? Podemos tomar una de las ecuaciones, por ejemplo esta. Si yo la multiplico por 2, la ecuación, o sea, multiplicar todas las variables y el número por 2, nos queda 2g más 2c igual a 80. Todo se duplica. Bien. Si hacemos eso, la ecuación no se altera. ¿Sale? Pero al tener eso, aquí me quedaría un 2g y ya podría usar el método de suma y resta, ya que 2g, si yo le resto 2g, me va a dar 0. La idea es que alguna de las dos se vaya a 0 para que así nos quede una ecuación de una incógnita, la cual despejamos. Bien. Entonces podemos ya sea multiplicar este por 2, bueno, multiplicar la ecuación por 2 para quitarle la g, multiplicarlo por 4 para quitar la c, la variable c, o podemos agarrar esta ecuación y dividirla entre 2. Y así nos queda g abajo y g arriba. Y esos serían los métodos más fáciles. Si están de acuerdo, yo voy a dividir estos números de aquí abajo, ya que son múltiplos de 2, si se dan cuenta. Todos son pares. El 4, el 2 y el 132. Lo vamos a dividir. Hagan de cuenta, tomamos la ecuación. Lo voy a escribir así para que se vea qué operación voy a hacer. Y lo voy a dividir entre 2. ¿Vale? Esto quiere decir que voy a dividir todos los términos de esta ecuación únicamente entre 2. La ecuación de arriba la voy a dejar igual. G más C igual a 40. Ahora, si yo divido entre 2 todos los términos de aquí, este 2G se vuelve G. Una sola G. Si yo tengo 4C, el signo se respeta. Si yo tengo 4C, esta se va a volver 2C. Bien, la mitad de 4 es 2. Igual, ahora 132 entre 2, ¿cuánto nos da? Nos daría 66. Bien, si yo resuelvo este sistema de ecuaciones, es igual a solucionar este sistema de ecuaciones, el original. Pero como ven, aquí no tengo tantos términos como acá. Aquí tengo la G solita, aquí tengo solo un 2 en vez de un 4. Y este numerote 132 se volvió ahora uno más chico, 66. ¿Vale? Entonces se ve que este sistema es mucho más sencillo. Ahora, el método de suma y resta. Como tenemos aquí los requisitos para aplicar ese método, es decir, que esta variable con su constante sea igual a esta variable de abajo
con su constante. Bueno, en este caso fue la G, pero puede ser con la C, ¿eh? En eso no hay problema. Si la C les da esta condición, tienen aquí C y aquí otra C, pues entonces también se puede usar el método de suma y resta. Pero vean, como aquí tenemos G y G, si yo agarro a G, positiva, esta de acá, y le resto, hago una operación, una resta. Si yo a G le quito G, me va a dar 0, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar con esa propiedad. Entonces hacemos así como si fuera una resta normal, pero en este caso de ecuaciones, ¿no? Entonces G menos G nos va a dar 0, ¿sale? Ahora aquí tenemos C positiva menos más 2C. Aquí hay que usar nuestra ley de signos. Si a C, o sea a una C, le quitamos. ¿Por qué le quitamos? Porque menos por más es menos. Menos por más, menos. Entonces a C le tenemos que quitar 2C. Entonces al final toda esta operación C menos más 2C sería lo mismo hacer C menos 2C. ¿Ok? Es por ley de signos. Se los voy a escribir aquí. Como una notita abajo. C menos más 2C es la operación que estamos haciendo acá. C menos más 2C. Aquí hay que usar ley de signos. Menos por más es menos. Entonces nos queda C menos 2C. ¿Sale? ¿Y cuánto es C menos 2C? Bueno, tenemos términos semejantes. La C va a quedar igual. Acá en esta C hay un 1 implícito. O sea, sería 1 menos 2. Eso sería menos 1. Pero el menos 1 no conviene ponerlo. Simplemente ponemos el menos. Entonces, menos C. Entonces, la suma de esto, la resta, perdón, de C menos más 2C es menos C. ¿Ok? Y ahora hacemos 40 menos 66. ¿Sale? ¿Cuánto es 40 menos 66? Pues sabemos que 66 es más grande en magnitud. Por tanto, el resultado va a ser negativo. A 40 le estamos quitando 66. Si tenemos 40 pesos y debemos 66, ¿cuál es la deuda que tenemos? Pues sería de 26. ¿Cómo sé que esto es deuda? Pues por el signo menos. Bien. Esta es la ecuación. El 0 aquí no aporta información, entonces lo vamos a quitar. Esta es la ecuación que, si se dan cuenta, nos va a dar directamente el valor de C. Esa es la ventaja de este método, que directamente obtenemos una solución. Bueno, en este caso ya no hay que hacer más que... A ver, nos queda menos C igual a menos 26. Entonces aquí lo único que hay que hacer es un cambio de signos. Si aquí tenemos un menos y aquí también, podemos cambiar el signo y la ecuación no se altera. C igual a 26 y ya. Esta sería la primera solución del sistema. Ya tenemos el valor del número de chivos. El número de chivos es 26. Y si ustedes piensan un poco, si ya tenemos el número de chivos, ¿qué necesitamos para saber cuántos guajolotes había? Si sabemos que en total había 40 animales. Pues esa información, eso que están pensando, te lo está dando esta ecuación, la primera. Si yo agarro el número de guajolotes, le sumo los 26 chivos, me tiene que dar 40. Entonces vamos a usar la primera ecuación. Vamos a poner sustituyendo en la primera ecuación. ¿Qué sustituimos? Sustituimos C. En vez de poner C, ponemos el número de chivos. Entonces tenemos G más el número de chivos. Nos tiene que dar 40. Aquí pueden hacer un despeje o ya directamente encontrar el valor de G. ¿Cuántos guajolotes tendría que haber si sabemos que hay 26 chivos para que en total nos den 40 animales? Pues si hacemos el despeje o lo hacen mentalmente, van a llegar a que G es igual al total de animales menos el número de chivos. Aquí lo que hice es que el 26
que está sumando, lo pasé a restar. Estoy haciendo un despeje. Despejé G, ya quedó solita. Entonces G no le queda de otra más que ser 14. Entonces, al obtener las dos soluciones de las incógnitas, 14 y 26, al tener el número que las representa, estamos encontrando la solución del sistema de ecuaciones. Y ya sabemos cuántos guajolotes hay, cuántos chivos hay. Y si queremos saber cuántas patas de guajolotes hay, multiplicamos el número de guajolotes, 14, por 2, que es el número de patas de guajolote de cada uno. Y 14 por 2 nos da 28 patas. Si queremos saber esa información, si no, hasta aquí podemos encontrar, bueno, podríamos decir que ya tenemos la solución del sistema. Entonces lo voy a poner más claro. G igual a 14, que es el número de guajolotes, y C, el número de chivos, que es 26, sería nuestra solución. ¿Bien? Eso sería lo que pondrías. Eso sería resolver el sistema de ecuaciones. Hasta abajo nos pregunta el número de guajolotes que trae el camión. Pues ya dijimos que es 14. ¿Y cuántos chivos? 26.